de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Educación en Ciencias Naturales, reflexiones sobre la formación de profesores de ciencias. Este seminario permanente, organizado y desarrollado en conjunto por las líneas de formación del programa y los grupos de investigación que las apoyan, tiene como propósito contribuir a la conformación de una comunidad académica de profesores de ciencias naturales a través de la constitución de espacios de reflexión y debate sobre temas de interés académico e investigativo del área de educación en ciencias naturales. Saludamos a los docentes en ejercicio y docentes en formación de la Facultad de Educación, a estudiantes y docentes de otras facultades de la Universidad de Antioquia y a los docentes de otras instituciones educativas que hoy nos acompañan. También agradecemos a la presencia del profesor invitado, doctor Mario Roberto Quintanilla Gatica, de la Universidad Católica de Chile, y a la doctora Michela Mayer, de la Universidad de Roma III La Sapienza en Italia, quien nos acompaña al programa. En este momento doy paso al decano de la facultad, doctor Carlos Arturo Soto Lombana, que tiene unas palabras para ti. Bueno, no solamente para por aquí darle la bienvenida a Mario, que no es la primera vez que viene a Colombia, a esta universidad. Somos muy buenos amigos, la misma generación, ¿cierto? Nosotros somos como de los 30. Solo que a ti te queda pelo, a mí ya se me cayó. Y para nosotros es muy importante esta actividad. No sé si Mario conocía esta maestría, es nueva en la Universidad de Antioquia. Nosotros tenemos una tradición desde el año 68 en la facultad de formación de maestros a nivel posgrado, y en ese lapso de casi 45 años hemos formado cerca de 2.500 personas en el campo posgraduado. De ahí 40 doctores y un grupo muy importante Imagínate tú. de personas con maestría, pero en diferentes áreas: orientación escolar, sociología de la educación, administración educativa. Y hace unos 15 años montamos la maestría en educación y teníamos un énfasis, bueno, varias énfasis, como unos 10 o 12 énfasis, y uno de esos énfasis era el énfasis en educación en ciencias naturales. Inicialmente lo llamamos educación en ciencias experimentales. Después nos dimos cuenta que esa parte experimental es como que no iba con la tradición colombiana. Tenemos el concepto de educación en ciencias naturales. Pero hace unos 2 años comenzamos a trabajar con la Facultad de Ciencias la necesidad de crear una maestría en enseñanza de las ciencias. Hicimos acercamientos entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Educación. Todo iba muy bien hasta cuando llegamos al Consejo de la Facultad de Ciencias, y nuestros colegas nos dijeron: no nos interesa ese tipo de maestrías porque nosotros estamos hechos para formar científicos. Entonces la Facultad de Educación pues asumió con humildad ese reto y creó la maestría en Educación en Ciencias, pero yo estoy convencido que dentro de poco vamos a tener que cambiarle el nombre a la maestría, porque en el contexto de la Universidad de Antioquia pareciera que la Universidad de Antioquia no tuviera una maestría en enseñanza de las ciencias, sino es una maestría en educación. Entonces cuando los colegas de la Facultad de Ciencias nos dicen: no, es que ustedes no tienen una maestría en enseñanza de las ciencias, ustedes tienen una maestría en educación. Digo, pero es que es en ciencia natural. Eso no es la maestría en enseñanza de las ciencias. Eso nos ha traído enormes dificultades, porque cuando las personas buscan en el contexto colombiano donde hay maestrías en enseñanza de las ciencias, pues nunca un buscador Google dice que la Universidad de Antioquia tiene una maestría en enseñanza de las ciencias, sino que tiene una maestría en educación en ciencias naturales. Es un asunto que para los académicos lo tenemos resueltos, pero en el contexto general lo tenemos que resolver. Creo que es algo que todavía está en mora. Para nosotros es muy importante tener esa visibilidad, porque la facultad desde hace unos 15 años ha venido vinculando un recurso humano muy importante a nivel de profesores con pregrado en educación en ciencias, con maestría e incluso con doctorado. Y uno de los desafíos que le decía a los equipos, a los grupos de investigación, es que pensáramos también el doctorado en enseñanza de las ciencias, también para sacarlo del doctorado genérico que tenemos en educación. Esto es lo que hay que hacer. Porque en ese elemento estamos invisibilizándonos y
no estamos en realidad teniendo el efecto que quisiéramos tener. Entonces, digamos que estamos iniciando una tradición, es un programa nuevo, con una primera corte, pero que tiene de atrás ya una experiencia consolidada, y en este momento pues ya la facultad tiene varios grupos de investigación. Tenemos una corte aquí en Medellín con pocos estudiantes, pero también participamos del programa de maestría a nivel de las regiones, y precisamente hoy estamos conectándonos por streaming a estudiantes que están en otras regiones, y aspiramos que de esa manera incluso la misma audiencia la ampliemos. Entonces, Mario, pues tú eres una de las personas que más nos ha animado y nos ha acompañado, pues para nosotros es muy estimulante que estés acá. Sé que mañana también se va a hacer un debate sobre el tema de las pruebas PISA, quiero acompañarlos. Es un debate para nosotros de reciente actualidad, aunque para Chile no. Me he dado cuenta que en Chile las cosas sí se han tomado las cosas en serio y se han puesto a analizar el tema de Singapur, Finlandia y todas estas cosas. Sería muy importante conocer, ¿cierto?, lo que está pensando Chile en torno a eso, para ver si nos tranquilizamos acá en el sentido de lo que significa en realidad estar bajo la órbita de una prueba internacional que poco puede decirnos sobre lo que realmente somos nosotros en el campo de la enseñanza, de las ciencias y las matemáticas. Estamos convencidos de que un único instrumento no es capaz de poder analizar y percibir lo que significa la formación en ciencia y tecnología. Por lo menos en el contexto colombiano, la diversidad a nivel rural es muy amplia. De cada 10 municipios, 7 son rurales, y por consiguiente entonces los parámetros con los que nosotros podemos evaluar a los niños y niñas que están en las ciudades grandes es muy distinta a la de la inmensa mayoría de los municipios y ciudades de Colombia que están en el plano rural. Entonces son muchos los temas ahí sobre los cuales sería muy interesante poder charlar, conversar contigo, y yo sé que estos espacios que abrimos de tus conferencias y después las charlas que tú tengas con los estudiantes y profesores van a tener esa iniciativa. Los dejo ahí porque debemos invitarte como conferencista y no a que escuchen aquí al decano. Lo que pasa es que como soy del área de ciencias naturales, pues me siento muy allegado y comprometido también con el tema, y por supuesto pues muy entusiasmado de poder tener acá. Muchas gracias. Bueno, demos inicio a la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Educación en Ciencias Naturales, reflexiones sobre la formación de profesores de ciencias, con la conferencia Promover la historia de las ciencias como un componente metateórico, cultural y lingüístico en la formación profesional docente y en el aprendizaje de las ciencias. Algunas experiencias para el debate educativo. Esta conferencia está a cargo del profesor Mario Roberto Quintanilla Gática de la Universidad Católica de Chile. El profesor es doctor en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene estudios de postdoctorado en historia de la ciencia, filosofía de la ciencia y didáctica de la misma universidad. Su principal línea de investigación está vinculada al discurso científico. Ha publicado artículos de divulgación e investigación relacionados con el discurso profesional del profesor de ciencia, las ideas científicas en los adolescentes, las representaciones de la ciencia y la enseñanza de las ciencias en profesores en formación y profesores en ejercicio. Ha sido asesor educativo y consultor científico de la UNESCO en Panamá, Uruguay y Argentina. Y actualmente es director del Grupo Grecia sobre formación, investigación y divulgación en enseñanza de las ciencias, y docente de pre- y posgrado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde además es director del posgrado, jefe del programa de doctorado. Profesor Quintanilla. Bueno, muchas gracias. Prefiero estar así sin micrófono porque me siento más profesor, así que voy a estar aquí. Agradecer primero a Ángel su gesto de invitarme. Ha sido casi sacrificado. Llevamos 3 meses, ¿no?, en conversaciones, pero finalmente estoy aquí, estoy muy contento. Siempre digo que me reciben con mucho cariño y agradezco también estos espacios que para mí son un regalo de la vida, ¿no? Poder compartir lo que uno hace siempre de manera discreta, incompleta, inacabada, sin recetarios, sino que polemizando y problematizando lo que hacemos. Buenas observaciones. Ya no soy jefe del doctorado, felizmente, soy más feliz. Tampoco soy jefe de posgrado, más feliz todavía.
fui jefe de departamento hasta 6 meses atrás y renuncié porque me quitaba tiempo para la investigación. Usted lo sabe muy bien, decano. Así que soy un hombre feliz ahora, no tengo cargos. Me dedico a... no sé si tú no lo seas, puede que también lo seas, pero en mi contexto no es muy fácil, ¿ya? Bueno, ¿cuánto tengo? ¿Tengo, jefe, de tiempo para hablar, más o menos, y discutir? ¿Una horita, más o menos? Bueno, estupendo. A ver, yo preparé un material pensando en lo que estamos haciendo hoy día en nuestro laboratorio, pensando en lo que son los contextos que nos da cabida hoy día, la dinámica de cambio político estructural que tenemos en el país. Tenemos una reforma educativa muy interesante que se nos viene encima, y yo estoy formando parte de algunos microscópicos equipos de colaboración con la presidenta, y entonces en ese contexto he preparado esto. Espero que no se desilusionen, que no tengan grandes expectativas y que podamos discutir un poco. Los títulos siempre son perspicaces, pero también tienen sentido en la medida que nos dan pistas. Me gustaría que pudiéramos entender que lo que yo quiero compartir hoy día forma parte de un trabajo colectivo. No quiero enredarme en cables ni producir crisis energética en el país. Supongo que no hay problema con esto, ¿no? ¿Está todo bien? Y si me están escuchando en los otros sitios, también agradezco la audiencia. Bueno, lo que les quiero compartir tiene más o menos esa estructura. Voy a sacar esto de aquí abajo. Eso es. Voy a hacer una reflexión personal, un pequeño diagnóstico de lo que nos convoca esta mañana. Enseguida, con algunas preguntas, iniciaré un poquito la profundización del tema, que daré a continuación una versión personal y compartiré algunas experiencias de aula, algunas experiencias de investigación y algunas experiencias con perspectivas de futuro que me parecen muy prometedoras, sobre todo para la región, para lo que estamos haciendo en América Latina. Bueno, así estaba Santiago hace 4 días, estaba nevadito, hacía mucho frío, 3 grados bajo cero, imagínense ustedes. Yo vivo ahí, en ese microscópico edificio, al frente de la ciudad, y desde ahí, en esa zona muy céntrica, esto no sé por qué está sonando, está sonando demasiado. Quiero decirles que es importante también considerar que, como decía el decano, el lenguaje nos marca registros y códigos y configura realidades, ¿no? Esto de tener un problema entre maestría en educación y enseñanza de la ciencia es un tema lingüístico. Yo voy a hablar un poquito de eso con mucha discreción a los pragmáticos de la lengua, porque me merecen todo respeto, tampoco soy experto en la materia. Pero ¿por qué hablo de esta ciudad cruzada con símbolos de invierno? Porque de alguna manera también estos registros, que son un poco antropológicos y también geofísicos, condicionan también la manera de pensar y forman parte de la cultura, forman parte del contexto en el cual uno trabaja y produce conocimiento, pero que sean los últimos registros. Bueno, desde esas calles a las 3 de la mañana, en el barrio Bellavista, donde también vivió un insigne premio Nobel nuestro, Pablo Neruda, me trasladé hasta al aeropuerto, desde ahí, y me demoré más o menos en total unas 7 horitas en llegar hasta aquí. O sea, 13 horas en total. No se preocupen que estos pitos dejaron de sonar hasta ahora. Bueno, para mí el tema de la enseñanza de las ciencias es un tema polifónico. ¿Qué significa que la enseñanza de las ciencias, para mí, sea un tema polifónico? Que es un tema político, es un tema ideológico, es un tema filosófico, además de didáctico, pedagógico, científico e inclusive hasta religioso. Voy a poner algunos ejemplos muy polémicos para que podamos entender por dónde va la pista. Insisto, es una visión muy personal y luego la voy a ir justificando. Intentaré también plantear cómo la historia de la ciencia se puede convertir en un dispositivo interesante para innovar con base en la investigación didáctica de las ciencias. Pero ¿qué historia investigar? ¿Para qué investigar esa historia y cómo hacerlo? ¿Ya? Estas serían un poco las 3 preguntas claves de la tríada didáctica, que es ¿para qué enseño ciencias?
que son clásicas, no estoy inventando la mayonesa aquí, ¿cómo enseño ciencias y qué ciencia enseño? ¿Ya? Son las grandes preguntas que nos hacemos a diario. ¿Llega la ciencia a toda la ciudadanía, a toda la civilidad? ¿Se entera la gente de qué son los transgénicos, de qué es la pastilla anticonceptiva, de cómo se ha generado, del tema de la polución atmosférica? Es esto ciencia también. Y tiene historia, tiene contexto, tiene significado. Aún así, no democratiza el conocimiento. La ciencia sigue siendo, ¿verdad?, de una élite en general, y le otorgamos un valor bastante desdibujado desde el punto de vista cultural. Pareciera ser que esto es una suerte de sino en general en la región. Y lo otro que a mí me parece muy provocador, también para incorporarlo en este diálogo, tiene que ver con la calidad, con esta idea de calidad. Por ejemplo, hoy día en Chile tenemos una gran discusión que a mí me parece apasionante y muy interesante, e insisto, conectada al lenguaje. La ahora oposición, hasta hace 2 años gobierno, ¿no?, está muy desesperada porque viene una reforma fantástica a mi gusto. Yo soy un convencido que si lo hacemos bien, esta reforma va a cambiar muchísimas cosas, entre ellas el tema de los estándares, esto que vamos a hablar mañana, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando la gente habla de aquello que no sabe, y es utilizado esto en los medios de comunicación como un instrumento de discurso contextualizado, esto implica que la gente aprende, comillas, pero no aprende, escucha, pero no interpreta lo que se está diciendo. Entonces yo tengo, por ejemplo, me río mucho mientras tomo desayuno, me preparo para ir a la universidad, como algunos personeros públicos o políticos hablan de aprendizaje, hablan de evaluación, de medición, pero no tienen, discúlpeme la palabra, es muy chileno, no sé si cometo alguna imprudencia o soy poco decoroso, no saben puñetera idea de lo que están hablando. Puñetera idea, no saben nada. Pero sin embargo esas personas toman decisiones en políticas públicas, ganan miles de millones de dólares de manera indecorosa con el erario público y con mis impuestos, y yo eso hoy día no lo puedo aceptar. Y por eso estoy colaborando en la medida de lo posible, ¿sí? Esto es muy importante, porque el diálogo que hoy día hay sobre la calidad de la educación es un diálogo político, es un diálogo filosófico, pero también es un diálogo científico y sobre todo educativo. ¿Qué significa calidad en enseñanza de las ciencias? Esto es un tema también incluso afectivo. ¿Cómo hacemos de la clase un espacio en el cual los estudiantes no solamente puedan entender lo que se está diciendo, sino que interpretar lo que se dice con teoría para poder comprender el mundo? El mundo ha cambiado vertiginosamente, ¿no es cierto? Y sin embargo, seguimos hegemonizados por una cultura naif, superficial, ¿verdad?, donde lo que realmente importa, no sé aquí cómo será esto, pero son las telenovelas en Chile, la farándula, quién se casa con quién se fue de viaje con quién, cuál es la última receta de cocina del presentador de televisión, tonterías. La televisión en Chile hoy día, la televisión abierta, y me disculpan mis colegas periodistas, entre ellos tengo una sobrina que trabaja en un canal, pero somos conscientes que los medios de comunicación hoy día, por lo menos en Chile, en la televisión abierta, salvo honorables y respetables excepciones, son básicamente nefastos para la educación formal y no formal. Y esto influye de manera gravitante en los modelos de representación cultural que se tiene del conocimiento y de la influencia que ello tiene en la formación docente. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué dimensiones se disputan? Pues se disputan muchas dimensiones. Se disputan lenguajes, se disputan emociones, se disputan valores que se ponen en juego, se disputan historias personales, se disputan maneras de entender, ¿no es cierto?, la gestión pública y la manera de formar a los profesores. O sea, son muchas disputas que están en juego y que yo reconozco, la democracia bien instalada y bien entendida es el mecanismo ideal para poder hacer cambios que sean realmente contundentes, ¿ya? Pero bueno, yo no vine a hablar de eso, sino que vine a hablar, Ángel quiere que hable de eso y lo intentaré, de historia de la ciencia y de la importancia que esto tiene en la formación del profesorado. Entonces ahora paso a las preguntas estructurantes, que un poquito nos convocan esta mañana. Entonces,
¿para qué utilizar, para qué enseñar, para qué aprender historia de la ciencia? ¿Qué serían las finalidades? Segundo, ¿qué historia de la ciencia utilizar, enseñar, aprender? Que desde la perspectiva que trabajamos nosotros sería la noción metateórica que estamos utilizando y cómo hacerlo. Podemos utilizar una historia que no nos sirva y distorsionar, ¿verdad?, de alguna manera, los caminos de la construcción del conocimiento. Estas preguntas, que para mí son estructurantes en esta idea, tienen sentido y valor en la medida que también formamos parte de una discusión institucional más amplia. Yo ayer tuvimos una conversación con Ángel durante la tarde y yo muy ávido de conocer, bueno, en qué contexto se da este seminario, cuál es el aporte que se puede de alguna manera prometer al vínculo con las políticas públicas y con el aula real, porque el aula real es el laboratorio nuestro. Entonces, si hacemos mucho discurso pero no lo bajamos a la tierra, no nos sirve de nada. Podemos aprender mucha historia, que también es un desafío porque no nos vamos a convertir en historiadores, no habría tiempo, faltaría el tiempo para construir esa historia, pero además las finalidades tienen que ser superiores, tienen que ser unas finalidades más amplias que nos convoquen. ¿Cuáles son estas finalidades metateóricas, culturales y lingüísticas que a mí me parecen que son interesantes de discutir y de debatir? Hay una maquinita aquí que se dan cuenta que yo no uso, la voy a empezar a utilizar, supongo que será esta, ¿no? Volvemos atrás. Entonces, mejora la enseñanza y el aprendizaje de las teorías científicas. ¿Qué significa que mejore la enseñanza de las teorías científicas? ¿Qué significa que promueva una epistemología naturalizada de la ciencia? Estos son diálogos nuestros, son diálogos intelectuales, ¿ya? Pero, ¿qué estamos entendiendo por mejorar la calidad de la enseñanza? Estamos hablando, desde mi perspectiva, de mejorar la calidad del pensamiento. Y aquí me meto en otro rollo. ¿Qué estamos entendiendo por pensamiento? Y así sigo y puedo llegar, ¿verdad?, a un momento al estilo de Dante Alighieri, de entrar en un limbo y no saber de qué estoy hablando. Pero sí, lo podemos objetivar y podemos ser humildes y discretos en estas definiciones y aportar en la medida de lo posible a que esto se haga, digamos, parte de un curso de reflexión más amplia. En esto tenemos tesis doctorales, a las cuales yo no me voy a referir hoy día y que ustedes pueden bajarlas del sitio web del laboratorio. Hemos trabajado esto de la calidad del pensamiento utilizando la historia de la ciencia. Ya hay 2 tesis doctorales, que hoy día hay una que se leyó el año pasado de una chica mexicana que estuvo becaria por nuestro grupo durante 4 años, donde se refiere a la idea de desarrollo profesional utilizando la historia. Esa es una tesis doctoral que está en el web y ustedes la pueden bajar gratis. Esto también es importante para estas networks que tenemos con Carlos, con Ángel, ¿no? Estos materiales sirven. Después, desmitifica la construcción de la ciencia como la actividad privilegiada de unos pocos. Por ejemplo, históricamente la ciencia ha sido androgénica, y no solamente ha sido androgénica, ha sido eurocéntrica. Pero ¿qué sabemos de la historia de la ciencia de nuestros países? De los mayas, de los aztecas, de los aymaras, de los yaganes. ¿Hay ciencia en ellos? ¿Alguna vez hubo ciencia como la hubo en la antigua Sumeria, en la Babilonia, en el Egipto? ¿Hay esta ciencia? Pasa nomás, no te preocupes. Cuidado con el cable, sin caerse ahí. Estoy aquí como controlando la pasada yo. Bueno, esas serían finalidades metateóricas, culturales y lingüísticas. Yo aquí me voy a detener en algún momento, utilizando la tecnología para mostrarles unas imágenes, y establecer estos vínculos metateóricos, culturales y lingüísticos a partir de lo que es el estatus que hoy día tiene la historia de la ciencia como un objeto de conocimiento que se incorpora en la formación docente. ¿Qué otras finalidades me parecen interesantes de compartir? ¿No es cierto? Promueve competencias de orden superior. Este es un trabajo que venimos adelantando desde hace 4 años con un grupo de Finlandia y de Canadá. Parte de este equipo va a estar en el congreso de noviembre, al cual yo les he ido, a la gente de la red les he ido entregando la información, del International History and Philosophy of Science Teaching. Me perdonan mi inglés, que es a lo Tarzán, pero entiendo lo que estoy diciendo, ¿no?
este grupo, en este grupo, yo he instalado esta idea de desarrollar competencias de pensamiento científico. Hemos publicado 2 libros, le he dejado un libro a Ángel ayer de obsequio, donde incorporamos estos elementos y utilizamos justamente estas reflexiones teóricas para trabajar con los profesores. Por lo tanto, hay evidencia empírica de lo que estamos produciendo, y en una hora es imposible de contarlo todo, aunque hay políticos que en una hora no dicen nada, y hablan muchas cosas. En mi país pasa eso por lo menos. Bueno, en este sentido hemos trabajado la argumentación, la explicación y la justificación. En este sentido, a mí me gustaría rescatar esta idea vamos a ver, de Toulmin y de Peter Haring, que comenzaron hacia los años 70 y 80 a visualizar que en la formación docente en general se trabajaba mucho la idea de justificación. Perdón, la idea de descubrimiento, pero no la de justificación. Entonces, al incorporarse la historia de la ciencia, a partir, estoy hablando de los programas europeos básicamente, Alemania, Francia, Inglaterra, España en particular, ya empezaron a trabajar esta idea de la argumentación en ciencias, de la argumentación en historia de la ciencia. Estoy hablando de hace casi 25 o 30 años atrás. Y nosotros recién estamos siempre golpeados hacia el final de la ola, ahora con la crisis europea, la antigua madre pútrida vuelve a pedirnos, ¿no es cierto?, como digo yo, viene a pedirnos explicaciones y a buscar espacios de desarrollo, ¿ya? Sigo con esto en la medida de lo posible. Entonces, si nosotros entendemos que la historia de la ciencia está formada por personas que tienen, ¿verdad?, un registro genético, que tienen un momento, un contexto, una institución en particular donde vivieron, donde hicieron el amor, donde comieron, donde se enojaron, etc. Esta visión de la humanización de la ciencia a mí me permite entonces visualizar cosas que normalmente en los planes de estudio no están. La ciencia de los algoritmos, la ciencia de los teoremas, la ciencia de las historias deconstruidas y desdibujadas son muy difíciles de aprender. Son muy difíciles de interpretar. Pareciera ser que además nosotros no tenemos la disposición, no tenemos la humildad, no tenemos la actitud de querer conocer de manera discreta lo que otros hicieron, y lo hicieron en un momento particular de la historia, con otros instrumentos y con otras teorías disponibles que les permitieron comprender el mundo en su época. Pareciera ser que la ciencia comienza con el siglo XX. Pareciera ser que la ciencia comienza con Einstein. Pareciera ser que la ciencia comienza con Gregorio Mendel o con Lavoisier, a partir del Tratado Elemental de Química, publicado en 1779. Pero antes de esto sabemos, todos los que estamos aquí, no estoy inventando la sopa de ajo, que hay mucha ciencia. Y derivada de esa ciencia, que está instalada en la formación docente y en los programas de estudio, tenemos una historia de la ciencia que es asincrónica, que es anárquica o sincrónica, ¿verdad?, o absolutamente dogmática. Entonces lo que nosotros enseñamos pierde sentido y valor, porque enseñamos personajes, no enseñamos personas de carne y hueso, ¿ya?, personas que sufrieron, que vivieron y que en su época quisieron intervenir en el mundo de una manera discreta. Si tenemos esas finalidades, insisto, algunas polémicas, difíciles de comprender, difíciles de intervenir con los ambientes que se deben tener para que ello sea posible, la segunda pregunta estructurante sería: ¿qué historia de la ciencia utilizar? ¿Cuál sería la más apropiada, la más adecuada, la más interesante, la que demanda cognitivamente más talento, la que es más provocadora desde el punto de vista metacognitivo, al estilo Vygotsky, digamos, zona de desarrollo próximo, estimulación del pensamiento creativo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí había muchas maneras de entender la historia. Habrían muchas maneras. Yo no sé si esto lo han visto, lo han trabajado.
está en la perspectiva del análisis, una historia sincrónica, una historia diacrónica, anacrónica, recurrente, como le llamó en su momento Bachelard, una historia presentista, historia de héroes. ¿Ya? ¿Cuál de esas sería la más apropiada, dicen los historiadores, para entender, para pensar e interpretar con teoría en un mundo tan complejo como en el que vivimos? Y cuando el tiempo es una de las cosas que no podemos administrar de la manera que nos gustaría. ¿Ya? Bueno, estas distintas maneras tienen sus ventajas y sus desventajas, porque son visiones teóricas y epistemológicas diferentes, algunas de ellas antagónicas entre sí. ¿Ya? Me voy a quedar con esta idea de actividad humana, de esta actividad que está vinculada a la idea de ciudadanía, de valores, de lenguajes y de cultura, que es la idea de una ciencia recurrente y naturalizada. Ya voy a explicar de qué se trata todo esto. Ahora es esta cosa la que no funciona. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, si nosotros vemos la historia de la ciencia desde una perspectiva lineal y descontextualizada, como se hace a través de las famosas líneas del tiempo, estas famosas líneas del tiempo, que en general no incorporan ninguno de estos elementos o los dejan desdibujados, lo que sucede es que la historia queda cortada, desmenuzada, fisurada, triturada por las cosas que yo quiero que se aprenda la gente. Fíjense que utilizo la palabra quiero. Resulta que el aprendizaje se quiere, se tiene y se puede, pero también el aprendizaje se siente. Entonces, una cuestión es lo que yo quiero que aprendan otros, otra cosa es lo que tienen que aprender los otros, y otra cosa es lo que pueden aprender los otros. Y esto de poder, tener, ser y haber, en el lenguaje político tradicional, en los medios de comunicación, se filtra de manera muy, muy conspiradora, de manera muy reptilínea y reptileida también, ¿no? Entonces, si yo tengo claro eso, la visión de la historia no es la mía, en realidad. Yo enseño historia, pero al mismo tiempo enseño mi disciplina. O sea, no soy historiador, sería una pretensión serlo, sería una pretensión ser historiador. Uso la historia como un componente, como un instrumento, como una estrategia que me ayuda a pensar mejor lo que estoy aprendiendo. Y al hacer eso, configuro entonces un lenguaje de realidad que es muy potente, porque lo conecto con los valores, lo conecto con la cultura, lo conecto con la tradición, lo conecto con las emociones, porque estoy hablando de personas, no de personajes, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Si la ciencia se analizada de manera evolutiva, como lo plantea en su libro La comprensión humana, Stephen Toulmin, a partir de estos conflictos, de estas variantes, entradas y salidas de polémicas, de controversias, de problemas que en su momento estuvieron vinculados a la Iglesia, estuvieron vinculadas a la política, a la monarquía. Si vamos construyendo todo esto desde una perspectiva más amplia, la ciencia que enseñamos adquiriría un valor mucho más potente en el trabajo con los estudiantes y con los profesores, ¿ya? Y aquí Toulmin nos deja una herencia muy interesante que tiene que ver con estas tres grandes ideas para el uso de la historia de la ciencia en la formación científica y en la formación profesional, ¿ya? Cuando Toulmin nos habla de que lo interesante en la resolución de problemas científicos es la reconfiguración de los modelos teóricos de la ciencia, nos habla del pensamiento. Cuando nos dice, ¿verdad?, que es importante reconfigurar los discursos y reconfigurar las representaciones lingüísticas, nos habla de lenguaje. Pero para esto se necesitan instrumentos, se necesitan actividades, se necesitan métodos, procedimientos. Entonces nos habla de la experiencia. Por lo tanto, el uso de la historia de la ciencia en la formación docente y en el aprendizaje debiera contemplar a lo menos estas tres
grandes ideas, estas tres grandes dimensiones: pensamiento, lenguaje y experiencia. ¿Ya? Y nosotros en el grupo lo hemos ajustado de manera muy poco original, por lo demás, ¿no es cierto? Pero nos sirve muchísimo trabajar con los profesores esta triada y hacer este vínculo entre pensamiento, lenguaje y experiencia con la historia de las teorías y de los lenguajes de la ciencia. Y hemos ido construyendo, configurando un modelo muy discreto, todavía incipiente, a partir del cual, a través de la investigación-acción en el aula, con los profesores, de verdad, de carne y hueso, puros, duros, ¿sí? Como dicen los científicos, puros, duros y de verdad, siempre uso este elemento para producir alguna polémica, donde utilizamos a partir de las demandas de los profesores, de lo que ellos consideran valioso de registrar desde el punto de vista histórico, utilizamos esta idea de cómo hacemos competente a ese estudiante para que, utilizando la historia, aprenda a argumentar, aprenda a explicar, aprenda a justificar, aprenda a describir lo que ha sido, ¿verdad?, un momento particular de la historia humana. Y eso tiene algunas dimensiones que a nosotros nos parecen que son prometedoras, que tienen que ver con el registro de, por ejemplo, mañana vamos a hablar de la evaluación, de las pruebas estandarizadas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con qué modelo teórico de evaluación yo utilizo cuando la historia de la ciencia, ¿verdad?, es un componente que tiene un alto nivel de subjetividad, porque son interpretaciones incompletas en contextos donde no se pueden reproducir de todo los episodios, las instituciones y los momentos en que se construyó ese conocimiento. Pero desde el punto de vista de la gestión didáctica y del currículum, esto nos parece prometedor porque nos hemos dado cuenta que cuando el profesor tiene la oportunidad de aprender a interpretar lo que enseña utilizando la historia, puede construir buenos materiales. Y voy a comentarles algunos de estos ejercicios hacia el final de la presentación. Bueno, ¿cuál es el modelo que estamos utilizando? Ahora sería el cómo. Hemos dicho para qué, cómo. Para desarrollar este modelo, nosotros tenemos que considerar algunas cuestiones que nos parecen gravitantes. Primero, todas las aulas no son iguales. Esto tampoco es la sopa de ajo. Todos los colegios no tienen el mismo modelo de plan de estudio. No todos los colegios son laicos, hay colegios que son confesionales. No en todos los colegios la maestra tiene solo chicas, hay chicas y chicos, hay colegios coeducacionales. Todos estos ambientes nos hablan de aulas heterogéneas, nos hablan de perspectivas intersubjetivas, pero también nos hablan de lenguajes, de emociones que se ponen en juego, ¿sí? Nos habla de personas que en sus historias personales tampoco han sido formados en historia de la ciencia o formadas en historia de la ciencia. Entonces hemos abducido a un grupo de 150 profesores en un proyecto de 4 años, 5 años, con el equipo finlandés y el equipo canadiense, que ha sido parte de esta conspiración didáctica, de ir produciendo materiales, de ir generando estos ambientes de trabajo, y hemos desarrollado entonces un modelo de investigación que tiene algunos elementos que ahora voy a señalar. ¿Cómo utilizarlos? El modelo que hemos desarrollado tiene 4 etapas. ¿Ya? Esto se ha publicado también, hay un par de tesis doctorales que han utilizado este modelo para incorporar, por ejemplo, la enseñanza de la electroquímica, la enseñanza de la electricidad, de la ley periódica, del calor y la temperatura, viendo los conflictos entre Fahrenheit, Celsius, Rankine y toda esta gente, ¿ya? Y también desde el punto de vista biológico, la idea de el modelo de ser vivo, nutrición, interacciones específicas y membrana plasmática. Estos han sido, incluso en matemática tenemos una tesis doctoral sobre la incorporación de la historia de la matemática en en los libros de texto, utilizando como modelo de análisis los números irracionales, ¿ya? Entonces, hay mucho material que está, insisto, Ángel, Carlos, están en el web y que ustedes pueden bajar libremente y que les puede servir. ¿En qué consiste este modelo de investigación? Tiene 4 etapas. En el primero,
está la convocatoria a los profesores. Les convocamos, les invitamos libremente. Nadie llega obligado, porque aquí se produce una resistencia natural a hacer algo, para lo cual a mí no se me ha convocado ni siquiera en mi formación inicial. Y constituimos entonces un colectivo. Tenemos un colectivo de química, uno de física, uno de matemáticas y uno de biología, ¿ya? Y entonces ahí, como se dice un poco, se produce esta cosa de liberación de energía, ¿no? Todo el mundo comenta que mal lo pasa, que desastroso lo que nos está ocurriendo, hacia dónde vamos, esto no tiene giro, bla, 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 bla. Y ya cuando han pasado 2 o 3 sesiones, vamos incorporando los papers y vamos conversando, se va produciendo una micro cohesión que es natural en estos grupos. Cuando se comienzan a ver, no todos regresan, algunos se quedan en el camino, algunos deciden recuperar el pasaje y volver en otra ocasión, y de estos 150 profesores finalmente nos quedamos trabajando con 30. Llevamos 4 años trabajando con esto para que vean el valor que tiene, porque esto también es un proceso histórico. Los sujetos tienen procesos históricos. Esto es parte de la historia también, lo que estamos viviendo, y yo se los agradezco, porque al pasar a la segunda etapa, comienza una etapa de formación. Esta etapa de formación tiene aproximadamente 4 meses. 4 meses donde los profesores van a trabajar en talleres con nosotros que duran 2 horas semanalmente, ¿ya? Es ahí donde estos profesores van, de esta microcohesión, van ajustando lo que yo digo una mesocohesión, se van sintiendo más empoderados, los químicos, los biólogos, los físicos, y van de manera muy discreta. Esto está todo encuadrado en un proyecto también de investigación-acción, ¿no? Vamos colaborando, vamos encuadrando, ¿no es cierto?, y reencuadrando el trabajo, hay una minuta, hay una agenda, todo esto está objetivado desde el punto de vista metodológico, y esto dura aproximadamente 4 meses, donde ellos comienzan a observarse las clases, comienzan a seleccionar material que les ha costado enseñar, que les ha costado aprender, que les resulta interesante de incorporar y que no está en los planes de estudio, ¿ya? Y luego de esos 3 o 4 meses pasamos a una tercera etapa donde ellos producen materiales. Comienzan a producir materiales, unidades didácticas utilizando la historia, ¿ya? Esto es muy interesante porque ellos se empoderan mucho del material y empiezan a pedir más bibliografía. Empiezan a asistir a sesiones extraordinarias de trabajo. Empiezan a preguntarle a los estudiantes si lo que están enseñando ellos lo entienden y se tienen otras ideas. Comienzan a incorporarse nuevos elementos. Y finalmente la etapa de aplicación, que dura unas 3 semanas. Todo este programa de trabajo significa que el profesor, en un espacio que aproximadamente dura 8 meses, comienza a producir, comienza de manera muy sencilla, todavía muy humilde, muy discreta, a tomar en cuenta el valor de la historia de la ciencia en la enseñanza, ¿ya? Se fijan, es un modelo que tiene registro, ¿no? Y que de alguna manera los profesores han favorecido a través de este tipo de decisiones. Por ejemplo, problemas históricos de la ciencia útiles para la promoción de competencias. Situaciones históricas que motiven al estudiantado a enfrentarlas, comprenderlas y resolverlas, ¿ya? Voy a poner algunos ejemplos. Que sean significativas, interesantes y valiosas para la enseñanza de la ciencia. Preguntas que son que surgen, que hemos puesto sobre todo con la gente de física, estas distinciones entre calor y temperatura. ¿Hace calor? ¿Hace frío? Siempre hizo calor. ¿Por qué Einstein nos dice que existe o no existe el calor y el frío? Y por ahí empezamos a seducir el tema de la idea de energía, la idea de masa, la idea de movimiento. ¿Qué diferencia hay entre la idea de masa de Newton y la idea de Einstein? Y ya vamos al siglo XVII, XVIII, y empezamos por ahí a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿es interesante? Claro que es interesante, claro que es interesante. Luego, desafíos cognitivos para el estudiantado, elaborar buenas preguntas. Aquí en el mes que viene, el mes de julio, una de nuestras doctorandas, brasileña, va a leer su tesis doctoral, ha trabajado la historia de la membrana plasmática. Durante 3 años ha trabajado con profesores de biología
¿no? Ya ha producido materiales para incorporar la historia de la membrana plasmática, de la construcción del conocimiento acerca de la biología celular, ¿verdad?, de este organelo, de esta estructura, ¿verdad?, en la formación histórica de los profesores. Hoy día sus profesores, que son cuatro, que han estado en su tesis, 4 profesores, se consideran empoderados de la historia de la biología y la utilizan como un instrumento para intervenir los planes de estudio, ¿ya? Todo esto está en la página web. Auténticos, similares a los problemas históricos de la ciencia en contextos reales, ¿ya? Promotores de procesos reflexivos, esto que trabaja tanto Fanny, Carlos, ¿verdad?, Ángel, la autorregulación, pensar que la gente tiene que hacerse preguntas, y esto toma tiempo. Lo que sucede es que los estándares, lo que sucede, y voy adelantando un poco mi visión de esto, todas las pruebas de medición, de acreditación, tienen su foco en los resultados, pero no en los procesos de pensamiento, ¿ya? Y esto es muy polémico, porque si queremos que la gente piense, no podemos condicionar su vida a una nota. De esto vamos a hablar más mañana, y valiosas para el sistema didáctico, que favorezcan la modelización. Esto es indiscutible, ¿no? Que la gente empiece a pensar con modelos teóricos que son interesantes. Bueno, aquí tenemos a nuestros profes, quise poner algunos de los ejemplos, trabajando en estos talleres, elaborando estos materiales, discutiéndolos, al principio son lecturas, y esto les quiero comenzar con algunas experiencias que hemos trabajado. Por ejemplo, reproducción de experimentos y narraciones históricas. Aquí hemos trabajado mucho el tema de Lavoisier y de Rutherford, con el tema de la energía, ¿ya? Dramatizaciones, es conocida aquí la obra Copenhague, no sé si la vieron, sobre las disputas de Niels Bohr y Heisenberg a propósito de la teoría de la relatividad. El uso del cine histórico, que nos permite ambientar y recrear una historia recurrente. No sé si vieron la película Ágora. Esta también pone en conflicto el tema de ciencia y religión, ciencia y política, ciencia e ideología, ciencia y religión. Lectura de textos históricos originales o adaptados. Por ejemplo, hay muchos textos sobre Galileo y la Iglesia, ¿ya? O sobre Kepler y los conflictos con Copérnico. Aquí hay cosas muy interesantes, ¿ya? Bueno, museos de ciencia e instrumentos científicos, lo que yo llamo las visitas teorizadas. No esta visita aquí de ir a mirar lo que está en las vidrieras, sino que visitas teorizadas. Aquí hay un trabajo que estamos comenzando con el Museo de Historia Natural y con el Museo de Historia de la Educación de crear la sala del Museo de la Historia de la Educación Científica en Chile, ¿ya? No el Museo de la Historia de la Ciencia, porque esto sería una pretensión hasta indecorosa, sino que la sala de Historia de la Educación Científica en Chile. Entonces estamos con los colegios recuperando estos microscopios tirados, estas máquinas de escribir que ya no se usan, estos tubos de ensayo, y estamos recopilando todo esto para ir viendo qué ha sucedido con la historia de la educación científica en Chile, con estos instrumentos de todos estos colegios. Estamos en un proyecto muy bonito que ojalá aporte a las políticas públicas. Juego de roles, esto lo hemos hecho creando diálogos para ver el tema de la continuidad y discontinuidad de la materia. Entonces, los diálogos de Demócrito y Aristóteles, que son muy interesantes y que aparecen en algunos discrecionales trabajos. Bueno, el uso de modelos, metáforas y analogías para enseñar, esto lo hace Carol con la membrana celular. La historia del arte y la historia del cine, utilizando material de Da Vinci, por ejemplo, para entender la anatomía y también la física de la época. Y el uso de biografías situadas culturalmente, esto lo hace un colega que trabaja mucho la teoría atómica, ha elaborado instrumentos con los profesores utilizando biografías situadas. Bueno, voy a empezar con una que me gusta mucho y aquí les voy a pedir que traten un poquito de vincular todo lo que hemos hecho. Voy a poner un ejemplo, dura solo 3 minutos, ¿ya? Y es el uso del cine, y creo que traten de mirar esto como un registro propio y luego lo podemos discutir. When we think of E equals MC squared, we have this vision of Einstein as an old, wrinkly man with white hair. E equals MC squared is not about an old Einstein.
It's actually about a young, energetic, dynamic, even a sexy Einstein. What would I see if I rode on a beam of light? Perhaps some sort of electrical force is emanating outwards from the wire. What? Faraday, my dear boy, electricity flows through a wire, not sideways to it. You see, John? You see? It is my great ambition to demonstrate that nature is a closed system, that in any transformation, no amount of matter, no mass, is ever lost and none is gained. The people. Oui, Lavoisier. It is they who will determine right and wrong. Emily, you are being absurd. Why ascribe to an object a vague and immeasurable force like vis viva? It is a return to the old ways. Are you capable of discovering something of your own? I discovered you! There is no right time for the truth. Fräulein Meitner. Yes? Otto Hahn. The nucleus is our focus. The Jewess endangers our institute. We can't harbor a Jew. If she stays, the regime will shut us all down. He's split the atom. No. You've split the atom. Energy equals mass times the square of the speed of light. Would you like me to check your mathematics? Hace 100 años, una fórmula engañosamente simple reveló una unidad oculta, enterrada en las profundidades de la estructura del universo. Nos habla de una conexión fantástica. Bueno, ¿por qué coloqué esta escena aquí? O sea, son 3 minutitos nada más. Si ustedes se fijan en 3 minutos, hay lenguajes, ¿no es cierto? Hay imágenes, hay contextos, hay situaciones y hay personas que están demandando y donde uno puede también apreciar y admirar la pasión por la construcción del conocimiento, las limitaciones de cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y observa a ese Lavoisier, a ese Rutherford y a ese Einstein en la vida misma, como la vida es, ¿no es cierto? Bueno, este es uno de los ejercicios que hacemos. Pero para esto hay un guión que se trabaja con los profesores, hay un guión de observación, ¿no es cierto? Estas preguntas están formuladas en unos planos cognitivos que permiten que demanden preguntas que también interpelen al profesor y no solamente preguntas, ¿qué te pareció la película? Buena, pues esto no nos sirve, ¿no? No nos sirve. Entonces, ¿qué elementos valóricos hay en la película? ¿O qué disputas se ponen en juego? ¿Qué visión tenía Rutherford de la energía? ¿Qué instrumentos? ¿Qué aplicación del modelo de Toulmin ves? Escena, etcétera. Entonces, de esa manera se van produciendo materiales. Bueno, otra de las cosas que hemos hecho es utilizar textos históricos. Por ejemplo, los textos de Jean Marcet, que es considerada la primera mujer electroquímica, que trabajó en electroquímica en el siglo XVIII, ¿ya? 17-18, perdón. Y para eso hacemos análisis pictóricos y fotográficos, recreando las fotografías que hemos ido sistematizando con ayuda también de la biblioteca que tenemos y de los profesores que han sido partícipes de este proyecto, en Argentina, en España, los trabajos que hacemos con Merce Izquierdo, con Nuria Solsona, ¿ya? Y para ello entonces construimos guiones situados y luego vamos al aula y lo hacemos con los estudiantes. Y vemos que trabajen ellos estos materiales, todo esto está publicado en la página, los guiones, las fotografías, etcétera, ¿no? Y les enseñamos historia de la electroquímica, para que ellos desarrollen esta actividad de argumentar, de explicar. Ahora bien,
un elemento importante aquí tiene que ver con los profes que trabajamos, porque estos profesores reciben a priori esta información y se preparan simulando estas clases. Y las simulan con sus pares en el grupo de colaboración. No sé si recuerdan el modelo que yo presenté al comienzo, donde había una etapa de formación, una etapa, ¿no es cierto?, de producción, una etapa de aplicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, esto es lo que hemos hecho, y con ellos mismos hemos ido recuperando estos instrumentos que ahora vamos a incorporar en esta sala en el museo. Si se fijan ustedes, hay un trabajo de conexión en red entre la investigación, la innovación y la divulgación para el uso de la historia, ¿ya? Ahí tenemos a los profes. Bueno, el uso de modelos es otra de las cosas que hemos situado. Aquí hay mucho trabajo. Esto fue un trabajo que presentamos con Carol en Mendoza, en el anterior Congreso de History of Philosophy of Science, ¿no? Trabajando con los profesores, cómo en los libros de texto se intenta explicar a través de una representación icónica o simbólica un modelo histórico que tiene un registro que también está incompleto, ¿ya? Entonces, lo que hacemos con estos profesores es que vayan aprendiendo los tránsitos que ha tenido, por ejemplo, en este caso, el modelo de la membrana plasmática, en la historia de la biología, y lo que va sucediendo cuando se incorpora un nuevo conocimiento disponible o un nuevo instrumento que tributa al modelo anterior. Y para eso, lo que hemos hecho es construir, ¿verdad?, ciertas estructuras bibliográficas, por cierto, incompletas, siempre están inacabadas estas cosas, porque muchos de estos científicos y científicas quedaron perdidas en algún manual de la historia, o sus aportes fueron tan discretos que no fueron considerados en general. Entonces es un trabajo también de sistematización histórica, ¿ya? Y finalmente llegamos a las últimas ideas que hay sobre las balsas de membrana, a partir de los estudios de Simon y Van Meer, ¿ya? Bueno, construimos entonces estas fichas con los profesores y estas las trabajan con los estudiantes. Entonces recreamos los modelos históricos y trabajamos con ellos estas intervenciones. Tenemos una serie de fichas a través de las cuales estamos trabajando el debatir, argumentar y explicar. Bueno, perspectivas de futuro, porque ya me quedan 7 minutos. Soy un poquito germánico, aunque tengo cara de terrorista turco, siempre lo digo, con el tiempo. Bueno, reflexiones para el debate y perspectivas de futuro, yo creo que hay muchas. Sobre todo esta idea de intentar que los profesores, esto es también un tema que hablábamos ayer con Ángel, se constituyan de manera corporativa, formen equipos. No sé aquí, pero en los colegios en Chile, por ejemplo, hay un profesor de química por colegio, hay uno de biología, hay uno de física, y va al otro colegio, nosotros le llamamos profesor taxi, va por horas a un colegio, va por horas a otro colegio. Esto es lo que la presidenta quiere cambiar, que esto se acabe, que haya una educación pública de calidad, y que realmente los profesores tengan salarios dignos y que los programas de estudio tengan sentido y valor para la ciudadanía, para interpretar lo que estamos viviendo. Bueno, la promoción de argumentación y explicación científica, colaborar para mejorar las representaciones en torno a la ciencia y en torno a lo que los propios profesores entienden por una competencia. Por ejemplo, de esto no voy a hablar porque no forma parte de la presentación, pero en el último libro, no sé si traje uno por ahí, hablamos del tema de las emociones y del uso de la historia de la ciencia para desarrollar competencias. Entonces, por ejemplo, no sé si se fijaron en la parte de la película cuando Otto Hahn conoce a Meitner, ¿no? Ella era judía, ¿verdad? Y era alemán. Y se produce todo un conflicto ahí de que ella estaba trabajando en un instituto alemán. Entonces, aquí hay un tema de emociones, de cultura, pero esto no se enseña cuando uno enseña radioactividad. Uno enseña, Becquerel sacó la plaquita del escritorio, dijo, hay una piedra, a eso le voy a llamar plutonio. Pues no fue así, no fue así. Pero lamentablemente, como la enseñanza de la ciencia que tenemos hoy día está marcada por modelos de registro acreditacional internacional, todo esto queda desdibujado. Y el científico y la científica, y aquí vuelvo a la introducción de nuestro decano, ¿verdad? Cuando dice, los científicos dicen, ustedes no hacen esto, pues yo les podría decir, ustedes tampoco lo hacen.
tampoco lo hacen. Entonces, aquí hay un tema de humildad intelectual, de discrecionalidad en el trabajo, de bajar la soberbia, la arrogancia. Mientras la arrogancia y la soberbia estén hegemonizando la formación y la cultura, no vamos a tener una sociedad justa. Eso seguro, esto seguro. Para poder compartir el conocimiento hay que ser humildes, discretos, sencillos y entender que el otro también aporta. Y esto se ve muy bien en las películas, ¿no? Cuando ella le dice, no, en realidad tú dividiste el átomo, yo no lo hice, yo lo escribí. Y en el episodio de Rutherford, que probablemente veamos en el conversatorio a la tarde, si te parece, ¿no? En el episodio de Rutherford, cuando Davy empieza a trabajar el gas hilarante, decía que esto le iba mejor que el alcohol porque no le dejaba resaca, podía inhalar óxido de nitroso, ¿no? Y Rutherford se da cuenta que su maestro Davy estaba equivocado, pero Davy era pobre, era pobrísimo, vivía en una ruca, casi en una cabaña, y dormía en el suelo. Pero él se da cuenta de una manera muy interesante. No lo voy a contar para que vean la película, ¿no? Pero eso tampoco uno lo enseña. Uno dice el electromagnetismo, resulta que tienes 2 electrodos, no sé qué, y enseña la metodología, pero no enseña el sentido de lo que tiene el vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Yo no soy físico, soy súper ignorante en esto, pero me parece muy interesante de trabajarlo, ¿ya? Y sobre todo para modelizar esta realidad que aparece incompleta. Bueno, estas perspectivas de futuro continuamos trabajando en los cursos de formación docente para el profesorado de química y biología. Vamos a incorporar física y matemática en la escuela de invierno que viene ahora en julio. Iniciamos el desarrollo de un modelo de evaluación de competencias. Este es el libro que le entregué a Ángel y le voy a entregar al decano para no quedar mal con la institución, también tengo que entregar otro libro. Y difundiendo estas tesis doctorales de las cuales yo he hecho alusión esta mañana y que se han publicado. Yo ya lo señalé. Electroquímica, enlace químico, ley periódica, electricidad y números irracionales. ¿Ya? Bueno. Comprender la complejidad de la relación aprender y enseñar ciencia e historia es una cuestión muy desafiante y prometedora, pero sobre todo porque nos permite vincular las metaciencias con la formación de los profesores. Pero ya hay algo más, es cambiar la cultura que tenemos. Tenemos una cultura muy autoritaria en general, hablo de mi país, microscópico, larguito como una culebra, delgada patria, decía Neruda, ¿no? Delgada patria, Y entonces, esta nueva cultura docente implica dar un salto. Yo digo, Agustín se enoja cuando digo salto epistemológico. Cuidado con caerte al abismo, me dice. Un salto epistemológico en el sentido de cambiar lo que curiosamente hacemos para no cambiar. Hay un artículo del doctor Labarrede con el que trabajo que dice aprendizaje. ¿Qué cambia en la enseñanza? ¿Qué cambia en la enseñanza? Pues no cambia nada. La enseñanza de la ciencia debiera ser para el aprendiz y no para el enseñante, porque el enseñante ya la sabe, limitada, desdibujada, monstruosa a veces, vergonzosa, pero la sabe. Unas cosas más bonitas de esto que me ha tocado como experiencia de investigador con este grupo de profesores es haber trabajado con ingenieros químicos y de repente dicen, pero qué canalla que he sido con mis alumnos, ¿cómo pude ser tan bruto, enseñar esto? Profesores, que esto es horroroso. No, calma, todavía tienes vida para hacer por lo menos una fichita, ¿no? Sobre el enlace químico. ¿Ya? Esto es desarrollo. Esto es desarrollo, no es formación. Porque este es otro tema que hemos trabajado en las tesis. Cuando tú incorporas la historia de la ciencia como un dispositivo formativo, cumple una etapa. Pero la idea es que la historia desarrolle pensamiento, no solamente forme teóricamente. Y aquí hay un tremendo desafío, que es que el desarrollo en la educación científica está muy desdibujado por la formación. ¿Ya? O la formación tiene un nivel todavía no desarrollado, que es su propio desarrollo. ¿Ya? Esto está en la tesis de Olga Malvá, esta chica mexicana, que lamentablemente se nos fue, gran valor para el equipo, pero seguimos trabajando con ella, a través del esquipe, como me dice un alumno argentino. ¿Va a tener esquipe, profe, en Colombia? Sí, voy a tener esquipe, le digo yo. Bueno, se trata de todo eso, ¿no? De cambiar nuevos libros, de adaptar y modificar materiales, pero sobre todo se trata de intentar ofertar retos intelectuales valiosos. Yo cada vez que veo estas películas, ahora estamos preparando para el evento, que espero que estén,
las magnas autoridades de esta universidad y ustedes también. Estamos preparando el Congreso de noviembre, la obra Copenhague, la estoy haciendo con estudiantes, ¿no? Estudiantes de física de la universidad del colegio. Entonces tenemos a un Heisenberg, a un Bohr y a la señora de uno de ellos, y como parte de la agenda científica del Congreso vamos a presentar la obra por los estudiantes. Y esto ha sido fantástico. Gente que ahora se empodera del conocimiento, pero comunicando en una obra de teatro, ¿no? Haciendo una adaptación muy discreta, por supuesto, de la obra europea, ¿ya? Incorporar variedad de episodios históricos con anécdotas, paradojas, conflictos, valores en disputa, ¿ya? La película Ágora, yo lo utilizo mucho con los profesores en la escuela de verano, y muchos de ellos no habían tenido ni siquiera la posibilidad de ir al cine, porque hasta el cine en Chile es caro. Y entonces, como muchos son profesores, lo decías tú, muchos trabajan en las zonas urbanas, zonas rurales, no tienen acceso a esta tecnología. Y se les cae la mandíbula, ¿no? Y sobre todo a las damas, no que se les caiga la mandíbula, sino que se quedan impactadas por el personaje de Hipatia, ¿no? De Hipatia de Alejandría, ¿no? Que es una mujer guapísima, además la actriz, ¿no? Muy interesante ella, fantástica, pero la manera de dimensionar el tema de género en la enseñanza de la ciencia a través de la historia es muy potente. Bueno, ¿dónde nos encontramos hoy? Pues aquí estoy en Medellín, ¿no? ¿Dónde nos encontramos hoy? Aquí estamos, ¿cuáles son los desafíos un poquito más sutiles? Sistematizando tipologías de problemas históricos, vinculando tipologías de problemas históricos con evoluciones de las teorías científicas, todo el tema de las historias de las ideas, por ejemplo, la sociología de la ciencia, es un tema que estamos comenzando a trabajar. Investigación sobre prácticas evaluativas y resolución de problemas históricos. Aquí tenemos una nueva tesis que está en camino, que es muy prometedora, y la reflexión institucional sobre modelos historiográficos. Este es un tema. Y finalmente, libros de texto, escuela de verano, difusión de congresos y nuevos libros con base en la investigación en didáctica de la ciencia. Estoy pasado 2 minutos, Ángel, no me mates, Bueno, este libro lamentablemente está agotado, voy a ver si lo podemos reeditar, lo hicimos con Agustín, el profesor Agustín Adurich y otros colegas el año 2006, se publicaron poquitos, 1000 ejemplares, pero ya no queda ninguno. Yo no sé si porque era barato el libro o porque realmente el profesor estaba interesado en el tema. Y estos dos son los que queremos remasterizar ahora para el evento de noviembre, ¿ya? Tenemos un conflicto jurídico porque la editorial nos traicionó y empezó a utilizar nuestros libros para venderlos y publicitarlos, y yo la verdad que quería que los libros se distribuyeran gratuitamente, pero bueno, quebró la editorial y estoy feliz porque la justicia tarda pero llega, esto seguro. Bueno, y otros libros que están en el web, donde incorporamos elementos históricos que son de utilidad y que están utilizados por los profesores de los colegios públicos, los pueden bajar gratuitamente, ustedes también. Todos estos materiales se hacen con los profes, ¿ya? Bueno, aquí hay un libro que publicamos aquí con el grupo de Carlos, ¿no? Que ese sí no está en la web, porque hay también un tema institucional, pero para que vean que esto está todo en red conectado, ¿ya? Un libro que está publicado con el profesor Silvio Daza, de Barranca Bermeja, que también está en la web. Y este es el libro que le dejé a Ángel ayer, en el cual también participa Fanny por ahí con algún capítulo. Y bueno, me quedo con esta imagen que para mí es muy bonita, que creo que es la única donde estamos muchos de los que creemos en esta idea. El profesor Eduardo Mortimer de Brasil, que trabaja temas de historia de la química, ¿ya? La doctora Antonia Candela, en fin, Ana María Pessoa, la propia Fanny, pensé que iba a estar aquí, por eso puse la foto, para que se viera muy guapa también, ¿no? Tú le dices después, le dicen ustedes ahí, profe, apareció una foto, ¿de cuándo? Del año 2007, 7 años atrás, ¿ya? Bueno, ahí estamos los que creemos, siempre digo, hemos ido construyendo sueños a mano, con escasos recursos, con muchas limitaciones, y constituyendo una red que hoy tiene una proyección muy potente en nuestra región y que tiene su ícono, y que hoy creo que lo presento por primera vez en una de mis conferencias. La autora es la doctora Adriana Gómez de México, que con su grupo de diseño diseñó este logo, que es uno de los patrocinantes del evento de noviembre en Chile. Bueno, y finalmente, para terminar, mira, me pasé 5 minutos, pero le voy a hacer la culpa a la tecnología. Las dejo con 2 mujeres que hoy día me inspiran. Mi madre, que en paz descanse,
que falleció hace 8 meses, que me enseñó a ser transparente, puro y sobre todo a dar testimonio de mi vida. Se me fue mi viejita, todavía la tengo en mi corazón, gracias a ella estoy aquí también. Y mi presidenta, por la que voté y que espero que le vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, guapo, tranquilo, no te preocupes. Bueno, no sé cómo sigue esto. Si alguna de las personas presentes desea hacerle alguna pregunta al profesor. Una por lo menos, ya me voy feliz con una pregunta, imagínate. Una pregunta, una acotación. Uy, entonces. Lo más importante es que son sin nota las preguntas, así que... Uy. ¿Esto me lo saco? ¿Puedo sacarlo ya o no? No me lo saco todavía. Es que no sé, ya parezco robot con tanto cable, ¿eh? Porque Capitán América no soy muy flaco. Vamos a ver. Quisiera saber en esta investigación que ustedes están adelantando, que vienen adelantando, ¿Qué es esto? ¿qué tipo de registros hacen con los profesores en investigación? ¿A qué te refieres? En el sentido de si hay algún énfasis en registrar algún trabajo que ellos hagan con los estudiantes, o el énfasis está en hacer registros de las reflexiones que adelanten los mismos profesores. La investigación que dice es una investigación-acción, pero quisiera saber un poco sobre los resultados que ustedes de alguna manera publican. Si bien son procesos, es como saber en dónde está el énfasis de esos resultados que presentan. Y por el otro lado, cuando usted se refiere a hacer un contraste entre desarrollo de pensamiento y formación teórica, en el caso del uso de la historia de las ciencias, tratar de profundizar un poco sobre la idea de desarrollo de pensamiento, que es lo que quiere decir. Bueno, muy bien, estupendo. Bueno, lo de las producciones es un regimiento regimiento no me gusta la palabra, pero es una industria, diríamos, una fábrica de producciones docentes y estudiantiles, ¿ya? Producciones docentes, por ejemplo, los diseños de las unidades didácticas, ¿ya? Los diseños normalmente se transforman finalmente en capítulos de libro, ¿ya? Otras producciones docentes son las grabaciones de aula. Nosotros grabamos esto tiene todo un protocolo ético, con la institución, se firma un compromiso de discrecionalidad, confidencialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se registran las clases. Luego tenemos las entrevistas a los profesores, ¿ya? Luego tenemos las transcripciones de los talleres de los profesores, ¿ya? Entonces tenemos distintos niveles de análisis con distintas finalidades. Y según diríamos, el objetivo de la investigación cubre o una tesis, o un paper, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Análisis de contenido, análisis de discurso, análisis documental, análisis instrumental, ¿no? Y para eso hay diferentes técnicas de análisis, ¿no? Utilizamos programas etnográficos, el Atrastee, el Ethnograph, el Metograph, que son lamentablemente que no están traducidos todavía a nuestra lengua querida, ¿ya? Esto no sé si va para la primera pregunta. Desde el punto de vista de los estudiantes, lo mismo, los diálogos que tienen con el profesor, los diálogos que tienen entre ellos, grabamos los trabajos en grupo, las experiencias de laboratorio, las salidas a terreno, las visitas a museo. Tenemos ahí contratado un asistente de cámara permanente y tenemos felizmente con el apoyo, siempre digo felizmente con el apoyo de los finlandeses, porque nos dieron una cantidad importante de apoyo y tuvimos la presencia del embajador ahora cuando clausuramos en abril el proyecto, donde dimos a conocer esto, ¿no? 5 o 6 tesis doctorales, 35 capítulos de libros, 4 libros y sobre todo mucho material que queda para las tesis que vienen. Tenemos mucho material para trabajar. No sé si con eso cubro en parte la primera pregunta. Y la segunda, yo no hablé de contraste, aunque podría haber hablado, porque podemos hacerlo con el catáfilo de cebolla y el azul de metileno, ¿no? Hacemos un buen contraste para estudiar, ¿verdad?, el oxalato de calcio, ¿no? Y es un buen modelo, ¿ya? Pero me gustó la pregunta, porque esto es lo que vas a encontrar en la tesis de Olga sobre desarrollo. El tema de la noción de desarrollo a mí me gusta mucho, sobre todo porque
pone en discusión esta idea de cambio conceptual, pone en polémica esta idea de evolución del pensamiento, que forma parte de la nueva configuración teórica, que significa que se incorporan nuevos elementos estructurantes, como los lenguajes que están en disputa, las emociones, la propia historia del sujeto, que esto antes no se había trabajado, la propia historia del sujeto que aprende a enseñar, que sería nuestro docente, ¿no? Y entonces en eso también está la teoría de los grafos para rescatar información. Más que, insisto, contraste no hablé, pero más que pensamiento y desarrollo es formación y desarrollo, que fue lo que yo dije, ¿no? Formación y desarrollo. Hay un par de artículos que yo te puedo enviar, si te parece, donde estamos trabajando este tema. Aprovechando que en el público también hay maestros y maestras en formación de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, preguntar en donde trabajas, ¿cómo está la historia de epistemología atravesando esos planes de formación o pensum en el pregrado y el posgrado? Y pues ya nos has dicho cómo aporta la formación de maestros, pero sí también como qué ideas podríamos tener en la medida que en un momento dado quisiéramos reestructurar nuestros planes de formación desde esta perspectiva. Pues mira, esta es una pregunta muy valiosa y para mí muy compleja de responder, porque hoy estoy representando a una institución, mañana no sé, pero te puedo comentar lo que está ocurriendo hoy. Me siento un poco incómodo con esto, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de soportarlo por los próximos 15 minutos. Que siento como que tengo, no sé, una cosa en el riñón y tengo que sujetarla que no se me caiga. No, es algo así un poco la sensación que tengo. Vamos a ver, voy a hablar desde la facultad, porque no puedo hablar sino desde ahí, que es el ámbito que me compete hoy día, ¿verdad? Que estamos instalados hoy día en un cambio, yo no diría paradigmático al estilo Thomas Kuhn, sino que se ha optado por una línea de formación de profesores de ciencia siguiendo el camino que nos conduce directamente a Michigan y Stanford, vía American Airlines, ¿no? Que es lo más barato desde Chile, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces soy en estos momentos un expurio disidente en ese sentido porque bueno, hay un tema también ideológico con la universidad, ¿no? La universidad y con la facultad en particular. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque es muy importante responder las preguntas políticamente, pero ser transparentes. Y esto es algo que yo lamentablemente heredé de mi madre, felizmente heredé de mi madre, la transparencia, ¿no? Y es que la historia y la epistemología, ¿no es cierto?, en el campo de la enseñanza de las ciencias está muy desdibujado en nuestro programa de posgrado, primero porque los profesores que dictamos los cursos ya no estamos ahí. Saquen sus conclusiones. Segundo, en el programa de pregrado sí que hay un gran énfasis, porque ahí lo que se hace, no sé si se utilizará de manera correcta el término, pero hacemos un combo en un año, te decía yo ayer, ¿te acuerdas? Didáctica, historia y epistemología. Porque nuestro modelo de formación de profesores de ciencia es un modelo profesional y de grado. Esto lo hablamos ayer con Ángel. Por eso, ¿ves? Que por eso era importante la pregunta, y salió la pregunta, ¿no? Nuestros estudiantes reciben un grado académico y un título profesional. Digo nuestros, siempre hablo desde la institución, ¿no? Porque en Chile hay por lo menos 16 modelos diferentes de formación de profesores de ciencia. 16 por lo menos, ¿ya? Y entonces, vamos a ver, 4 años de química, por ejemplo, 4 años de física o de matemática, y en el último año llegan a cobijarse los que quieren ser profesores, que normalmente son 2 o 3 de química, por lo tanto yo los llevo a mi oficina, tomamos café, lo hacemos en plan tutorial, de física no llegan,
no llega casi nadie de física, no sé, será un campo especial. De biología llegan 8 o 9 que deciden ser profesores el cuarto año. Los demás deciden ser biólogos, químicos, agrónomos, físicos cuánticos, teóricos, no sé, ingenieros físicos. Y entonces, en este año, hacemos el combo didáctica, historia, epistemología. En química, en biología y en física con algunos matices. ¿Ya? Entonces, saliendo de las facultades de química, de las facultades de biología y de física, ellos salen con el título profesional de su facultad. Por ejemplo, químicos, título profesional de químico, título profesional de físico, título profesional de, ¿cuál me falta? Biólogo, o biólogo marino. Por ejemplo, yo ahora estoy dirigiendo una tesis que para mí ha sido todo un desafío, además, a un biólogo marino, que en el cuarto año de biología marina decidió además tener la mención en educación. Está haciendo un trabajo de divulgación científica y lenguaje. Y por ahí llegó, acordaba, le dije en biología, ve a educación, ahí está Quintanilla, te puede ayudar. ¿No? Y el decano de biología, entonces me llamó, mira, es que nosotros no podemos hacer nada. Este es un decano muy humilde, de ciencia. Creo que es uno de los pocos que tenemos en Chile. Entonces me llama y me dice, ¿puedes colaborarnos? Claro, le digo yo, no hay problema. Y él, entonces, como biólogo marino, ahora va a tener el grado de licenciado en educación, además de ser licenciado en ciencias del mar. No sé si se entiende esta figura, ¿no? Y entonces en química son licenciados en química y químicos. Entran al cuarto año con nosotros y son profesores de química y licenciados en educación en química. Por eso le preguntaba a Ángel a qué le iba a hablar, porque si no los diálogos se distorsionan un poco, ¿no? No sé si te respondí, te confundí, y va por ahí. Ahora, hemos iniciado con este nuevo modelo Michigan. ¿Qué pasa? Que en este nuevo modelo Michigan, digo yo que hay unos conspiradores internos, ¿no? Como ocurre en todas partes, ¿no? Ustedes pueden apreciarlo eso, ¿no? Hay algunos profesores de química que son muy amigos míos, por ejemplo, amigas mías, que dicen, no, este curso lo vamos a hacer contigo, tú te vas a venir para acá a trabajar con nosotros, o en biología, o lo mismo le dicen a los otros colegas, ¿ya? Porque como el modelo tiene su centro en la disciplina y no en la didáctica, aparece como en el tercer año, en el cuarto año. La historia no aparece. Entonces, ¿y esto por qué? Porque había que ganarse el proyecto, faltaban horas para presentar la licitación, y como le he dicho yo al decano también en su cara, presentaron un Frankenstein. Pues ya saben lo que pasó con Frankenstein, ¿no? Es esto. ¿Alguna preguntita? El profesor tiene su tiempo también, mira, estamos pasados 15 minutos. Y si no, después seguimos charlando cuando quieran. Bueno, durante las próximas 36 horas que me quedan aquí. Muchas gracias, No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahora sí. 20 minutos. Ahora sí. Estupendo.